alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonar en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Celebramos esta Eucaristía por Luis Humberto Castro, difunto. Berenice, difunta. Nuestros hermanos enfermos, Carlota, Karina. Las familias de nuestros enfermos, que el Señor los reconforte, los consuele. Por los ancianos que no tienen con qué pagarse a veces sus medicinas o quien los acompañe. Se encuentran solos quizás, pensemos en ellos. Igualmente nuestro país, que el Señor nos ayude nos dé la gracia de dedicarnos a construir la paz en nuestro país, a recibir el don de la paz, acogerlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, que ilumina nuestro entendimiento y nuestro corazón. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el universo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era un día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postró rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías el gobernador
Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado a nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: no lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer, a beber, mandó comida a los que nada tenían e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les había enseñado. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, Palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa.
En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, hemos estado meditando una oración del Papa Juan Pablo II que le dirigió a Francisco de Asís al inicio de su pontificado, 1978. Una oración que, como prácticamente todas las oraciones que salen del fondo del corazón, pues siempre tienen una cierta actualidad. Ayúdanos, San Francisco de Asís. Comienza esta oración a acercar a Cristo a la Iglesia y al mundo de hoy. Ayer nos deteníamos en el hecho de que es una oración muy extraña porque la oración de ustedes, la mía, prácticamente la de todos nosotros, es pedirle a Dios que nos libere, que nos quite nuestros problemas, que nos ayude a no tenerlos o a resolverlos. Y en esta oración el Papa Juan Pablo II dice, ayúdanos a abrazar los difíciles problemas sociales, económicos, políticos, etc. Ayúdanos a abrazar los problemas. Qué extraña oración, cuando la mayoría de nosotros creo que pedimos o queremos o pretendemos lo contrario. Bueno, pero dice enseguida, y nos deteníamos ayer, una vez que hace elenco de estos problemas, nos interesaba cómo señala primero los problemas sociales, económicos, y después de eso las dudas, las inquietudes, las negaciones, los complejos, las inquietudes, como que primero el aspecto social y luego el aspecto personal. Pareciera así, a simple vista habría que meditar todavía mejor este texto pequeño pero denso. Ayúdanos, dice enseguida, a traducir todo esto al lenguaje sencillo y provechoso del Evangelio. Ayúdanos a traducirlo, a traducir todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues todo lo que ha elencado, la lista que ha hecho de problemas, traducirlo al lenguaje del Evangelio. Lenguaje, dice, sencillo y provechoso. ¿Cómo se hará eso? Traducir la vida en eso que tiene de problemático, traducir la vida al lenguaje del Evangelio. ¿Cómo se hará? Se trata de una traducción. Naturalmente uno necesitaría, para traducir de una lengua a otra, pues necesita conocer ambas. Mejor conoce una lengua y la otra mejor puede ser su traducción. Naturalmente. Así nosotros mejor conocemos y somos conscientes de nuestros problemas, que son los nuestros, y mejor conocemos el Evangelio del Señor, mejor estamos atentos a Él, mejor nos ponemos a la escucha del Evangelio, mejor haremos esa traducción.
Menos conocemos, menos conciencia tenemos de nuestros problemas económicos, sociales, políticos y demás, menos conocemos el Evangelio del Señor, pues esa traducción será punto menos que imposible. No habrá traducción. Y estaremos viviendo como dos situaciones paralelas. Una quizás muy religiosa, practicando o realizando prácticas religiosas, las que sean, muy bonitas si ustedes quieren, y la vida de los problemas de la humanidad, es decir, los nuestros, como dos formas de vivir diferentes. Aquí soy una cosa y acá soy otra. Aquí vivo de una manera y acá de otra. No hay una vinculación, hay una situación paralela en nuestras vidas. Tal vez así ha corrido nuestra vida durante años, si no durante siglos. Por un lado el aspecto religioso y por otro lado el aspecto cultural. Es cierto que la religión en algunos países como en el nuestro, la fe cristiana, ha producido cultura. Es decir, la inspiración del Evangelio, la inspiración de las palabras del Señor, la inspiración de las enseñanzas de la Iglesia ha impregnado hasta un cierto punto la cultura de la que participamos aquí en México. Y más o menos hay una cierta homogeneidad en la cultura nacional, pero eso, si somos honestos, está desapareciendo. Y el Evangelio y el anuncio del Evangelio no produce más cultura. La cultura va por su lado. Y ese es el lugar donde nos encontramos nosotros. ¿Cómo traducir entonces esta vida que es la nuestra, esta situación que es la nuestra, al lenguaje del Evangelio? Pues habrá que conocer ambas cosas lo mejor posible, informarnos de la vida social que es la nuestra, de la vida política que es la nuestra, informarnos. No siempre se puede, no siempre la información es veraz en muchos casos. Híjole, es un problema serio, delicado. Y la cultura, hermanos, no es que la Iglesia o nosotros como Iglesia seamos ajenos a ella, ¿no? Estamos inmersos en ella y de alguna manera nos envuelve, oímos, escuchamos, vemos, sentimos un cierto ambiente cultural y queramos que no, pues se va impregnando a nosotros. En lugar de que el Evangelio impregne la cultura, quizás es más fuerte ese impulso, esa ola, a mí me parece como una ola que empuja fuertemente hacia la dirección hacia donde apunta, digamos, las tendencias de nuestra vida social. ¿Cómo traducir? Necesitamos conocer, necesitamos informarnos. ¿Qué conocimiento tengo yo de la Sagrada Escritura? ¿Qué conocimiento tengo de la palabra de Dios? ¿Qué interés tengo en conocer la Sagrada Escritura? ¿No será que la doy por conocida? Hicimos una bella oración al principio. Hoy en este día, en esta memoria, estamos recordando a San Jerónimo, este joven de la región de Dalmacia, en el Imperio Romano, del siglo IV, que desde chiquillo, 12 años, 14, empezó a estudiar profundamente el latín y el griego. Ya jovencito se inscribió, lo inscribieron como catecúmeno, es decir, lo metieron al catecismo para que aprendiera la fe cristiana. Finalmente se hizo bautizar y ya jovencillo de 16 años se fue a Roma y aprendió todavía más perfectamente el latín, sobre todo el latín de Cicerón, que parece es
de lo mejor en aquellos autores de la época. Un hombre estudioso allá empezó a encontrar cada vez más también el estudio de la vida cristiana, de los textos de cristianos del segundo siglo, de la Sagrada Escritura, por supuesto. Estuvo cerca del Papa Dámaso. ¿Y a qué se dedicaba él? A estudiar. ¿Qué cosa? Pues las lenguas, el latín, el griego. En el Imperio Romano se hablaban las dos lenguas, sobre todo los comerciantes, los nobles. Y la mayoría de la población solamente el latín era el que conocía. Este hombre después, tratando de vivir una vida cristiana seria, estudiosa, algunas personas se le empezaron a juntar, atrajo su forma de vivir, su enseñanza, atrajo a varias personas. Años más tarde ya se dedicó a traducir algunos textos del griego al latín, sobre todo de los padres griegos. Y luego ya los últimos años de su vida, unos 15, 20 años, se fue a Belén, a Tierra Santa. Allí aprendió el hebreo de un rabino, amigo suyo que se hizo amigo, aprendió el hebreo, claro. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de trabajo para eso? Y se dedicó a traducir la Sagrada Escritura, toda la Biblia, al latín, conocida como la Vulgata. La palabra vulgo significa pueblo. Entonces el latín así hacía accesible a un mayor número de personas los textos de la Escritura o el entendimiento de la Escritura. Les decía que hemos hecho una bella oración. Concede que tu pueblo se alimente con mayor abundancia de la Sagrada Escritura, dice la oración que hicimos al principio. Concede que tu pueblo se alimente con mayor abundancia la Sagrada Escritura. Es una oración muy optimista porque está suponiendo que este pueblo que somos nos alimentamos abundantemente y lo que pide es mayor abundancia. Bueno, optimista, qué bueno. Y que encuentre en ella entonces la orientación, el camino, la forma de vivir. Es decir, que la Sagrada Escritura sea su inspiración. Un hombre, pues, un hombre que dedicó toda su vida a hacer esta traducción de las lenguas, sobre todo de la griega, del griego al latín. Así hizo, decíamos, más inteligible para un gran número de personas los textos de la Escritura, la palabra de Dios. El Papa le pide a San Francisco, ayúdanos a traducir todo esto al lenguaje sencillo y provechoso del Evangelio, traducir. Bueno, eso implica trabajo, hermanos, hermanas. Nuestra fe es una vida, no son cosas que aprendemos y que sabemos quizás de memoria, es vivir. La fe es una vida, no es una parte de mi vida, un aspecto, mi aspecto religioso y acá mi aspecto, yo qué sé, familiar o social. No. Yo soy un hombre creyente, cristiano, quiero ser eso. Yo soy una mujer cristiana, quiero ser eso. Por tanto, todos los ambientes donde yo me haga presente, donde participe, donde hable, donde viva, donde me desempeñe, allí hacer presente esta actitud y comportamiento creyente, cristiano, allí. Que es muy difícil, pues ¿qué esperábamos? Que es muy complicado, pues ¿qué esperábamos? ¿No acabamos de oír hace un momento los envío como corderos en medio de lobos?
Qué curioso, Jesús primero envía a estos 72, porque a Él le interesa también que su palabra llegue. Él se da cuenta, pues yo solo, ¿qué puedo hacer? Un hombre solo, una mujer sola, ¿qué puede hacer? Muy poco. Pero con ese grupo de personas que empiezan a juntarse, a quienes propone, a quienes invita, a quienes llama, a Jesús le interesa que su mensaje llegue más lejos. Designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó de 2 en 2. Anuncien la paz, digan que el reino de Dios está cerca, y luego les dice: los envío como corderos en medio de lobos. ¿Quién sabe de esos 72 al oír esa frase qué dirían? ¿Qué pues, Señor? Pues ¿cómo que como corderos en medio de lobos? Bueno, pues sí. ¿Se habría echado alguno para atrás de esos 72? Bueno, no dice nada el texto, pero la advertencia está clara. En la medida en que tratemos de hacer esa traducción de nuestra vida económica, social, familiar, etcétera, al lenguaje del Evangelio, veremos la oposición que encontraremos, las resistencias y demás. Pero esa es nuestra vida y ese es el deseo del Papa Juan Pablo II en esta oración al inicio de su pontificado. Ayúdanos, Francisco de Asís, a traducir todo esto, es decir, toda nuestra vida, también en esos problemas que abrazamos, que no rechazamos, que son nuestros, nos afectan. Es importante que tomemos conciencia de eso. Son problemas nuestros, es vida nuestra y de los hijos que vienen detrás de nosotros, de la humanidad que viene detrás de nosotros. ¿Qué mundo, qué sociedad? Hay noticias terriblemente dolorosas, hermanos, muy dolorosas. No voy a repetirlas aquí, las que ustedes pueden ver a la pasada por ahí en los titulares de los periódicos o oírlas en el radio, en la televisión. Muy dolorosas, muy dolorosas. Ayúdanos, Francisco, a traducir todo esto al lenguaje sencillo y provechoso del Evangelio. Este lenguaje que es vida, este lenguaje que consuela, como escuchamos en la primera lectura del libro de Nehemías, el pueblo que se da cuenta, que descubre nuevamente la ley del Señor, los textos de la Sagrada Escritura y se reúne en asamblea para escuchar. El sacerdote y escriba Esdras, los levitas, instruían a la gente con esa palabra. No estén tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Los levitas, dice el texto que escuchamos hace un momento, consolaban al pueblo diciéndoles: no lloren, este día es santo, no estén tristes. ¿Cuál era el consuelo? Escuchar las palabras de Dios, saber que Él estaba con ellos, que les acompañaba en su empresa. Estaban reconstruyendo el templo. El salmista también tiene unas frases bellísimas. Escuchamos estas: más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, más dulces que la miel de un panal que gotea. El que escribió esto, qué envidia sentir lo que sentía al leer y estudiar las palabras de Dios. Más deseables que el oro y que las piedras preciosas, las normas del Señor, las palabras del Señor, más dulces que la miel de un panal que destila. Híjole, qué ganas de saborear. Pues depende, hermanos, hermanas, de cada uno de nosotros.
En este día de San Jerónimo, en el marco del novenario de San Francisco de Asís, sigamos pidiendo al Señor que su palabra ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Esto pedíamos al Señor. Concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Qué bonita oración. Oren, hermanas, hermanos, para que esta ofrenda que es nuestra vida, esta ofrenda de toda la Iglesia, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Es nuestro deber y salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos y santas enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos cantando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, tú eres la fuente de toda santidad. Por eso,
te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión libremente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco, con todos los pastores, con todas las personas que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recíbelos a contemplar la luz, la belleza de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de toda la humanidad. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Jerónimo y todos cuantos vivieron en tu amistad a lo largo de los siglos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos, te pedimos, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del egoísmo, libres de pecado y protegidos de toda inquietud, de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: yo les dejo la paz, yo les doy mi paz. Señor, te pedimos, ayúdanos, danos la gracia de recibir tu paz, que es más fuerte que todas nuestras violencias.
Danos la gracia de recibir tu paz, que es más fuerte que toda inquietud de nuestro corazón. Y te pedimos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Transformado en el cuerpo del Señor, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cuando comulgamos nos unimos al Señor, formamos todos la familia del amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran
de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen nuestro corazón para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos aquello que debemos seguir y, poniéndolo en práctica, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayamos en paz. Si necesitan hacer alguna bendición de un objeto religioso, se acercan, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque nos das a conocer tu amor y tu misericordia a través de tu Hijo Jesús y los hombres y mujeres santas que siguieron sus pasos, especialmente la Virgen María, Madre tuya y nuestra. Bendice, te pedimos, estos objetos religiosos, medallas, estampas, rosarios, cirios, agua, velas, escapularios. Quienes los usen y conserven, recuerden tu amor y tu misericordia, vivan alejados del mal y unidos a ti. Tu bendición descienda sobre estos objetos religiosos y estos hijos e hijas tuyos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.